Hola, bienvenidos a una anécdota de terror, chicos. Les voy a contar una anécdota de terror. Por la mañana pues ya ve que los estuvimos grabando un videito aquí con mis hijos. Y ¿qué creen? Se me ocurrió grabar otro video hoy por la noche contándoles una anécdota de terror. ¿Cómo ven? Tengo muchas, bastantes anécdotas en cuestión de cosas paranormales que me han pasado a lo largo de mis 36 años. Les voy a contar una de las más importantes y de las más, de las más fuertes que me han pasado a mi esposa y a mí. Y a mi niña la más grande, perdón. A mi niña la más grande. Hasta se me pone la piel chinita de contarles porque por lo general yo esta anécdota, les voy a ser sinceros, no la cuento porque, híjole, no nos gusta recordarla, ni mucho menos estarla contando. Esto pasó más o menos mi niña, la más grande, tiene 11 años. Tenía como un año casi llegando a los 2, yo creo. Entre 1 y 2 años tenía. Cuando yo me casé con mi esposa, como al mes o 2 meses, nos fuimos a vivir a la casa de su abuela, donde ya les había contado que ella vivía, donde su mamá tenía la tienda. Nos fuimos a vivir ahí con ella porque su abuelita vivía sola. Les había comentado que unos meses antes de casarnos nosotros a la iglesia, su abuelito murió, entonces su abuelita quedó sola y nos fuimos a vivir con ella. La verdad, tanto mi esposa como yo teníamos la idea de que queríamos vivir aparte, o sea, no vivir ni con parte de la familia mía ni por parte de su familia. ¿Para qué? Pues para tener nuestro espacio, empezar, pues ahora sí que como todo casado quiere una vida nueva. Y pues dijimos, ok, en lo que nos acomodamos, encontramos algo, o en lo que yo sacaba mi casa, me daban mi casa, dijimos, bueno, es una buena opción porque pues nada más es su abuelita, sirve que le hacemos compañía. Pues sí, chicos, nos fuimos a vivir con ella y ahí estuvimos. De hecho, mi esposa todavía no se aliviaba cuando nos fuimos a vivir con ella. Les estoy hablando de que más bien vivió su embarazo ahí y ahí ella, o sea, no que ella ahí haya tenido a la niña, sino cuando vivíamos ahí fue que tuvo a nuestra hija, a nuestra primera hija. Y como a los 2 meses que nació nuestra hija, a mí me prestaron la casa de mi abuela. Mi abuela vive en los Estados Unidos junto con mi abuelo y unos tíos. Entonces su casa aquí en León estaba sola. Me la prestaron, entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos a vivir para allá. Por X y Y razones, y la verdad porque les digo que nosotros queríamos nuestro espacio. Entonces hagan de cuenta, sí, o sea, no voy a entrar en detalles, simplemente queríamos nuestro espacio y hagan de cuenta que mi esposa al principio pues es mamá primeriza, estábamos muy chicos y nunca pues habíamos vivido una experiencia así como de una responsabilidad ya de una hija, un matrimonio, y pues ella sí tenía algo de miedo. Entonces ella me decía, no, hay que esperarnos. Pero la verdad yo soy muy atrabancado, chicos. A mí cuando se me mete una idea en la cabeza es de para ayer. Entonces a mí me prestaron la casa y dije, no, ya. Tampoco yo no les digo que era de los que le impongo ideas a mi esposa, pero yo sí le insistí mucho. Y pues la verdad, como les he comentado, mi esposa me ha apoyado en todas las decisiones que yo he tomado.
y pues dijo, órale, va, nos vamos para allá. Así, en fuga. Entonces hagan de cuenta que no pasó yo creo que ni una semana y yo conseguí una mudanza. Conseguí una mudanza y nos fuimos para la casa de mi abuela. La casa de mi abuela está cerca de un panteón que se llama Jardines del Tiempo. Pues muchos lo van a ubicar. El más grande, porque hay dos. Entonces, es el que está Jardines del Tiempo y a un costado está otro panteón, que es el municipal. Aquí en León tienen la costumbre de llamarle el panteón de los pobres y el panteón de los ricos, pero pues realmente es mera palabrería pues sí, de la comunidad, de la gente. Entonces, los dos son iguales, la verdad. Pero pues obviamente a uno lo consideran como el panteón de los pobres, que es el panteón municipal, y el panteón de los ricos, que es el que le nombran el que se llama Jardines del Tiempo. Entonces, la casa de mi abuela está como, ¿qué serán? Como unos 5 minutos de ese panteón, muy cerquita. No voy a decir el domicilio, pero les digo, les ubico el panteón para que más o menos sepan la ubicación. Entonces hagan de cuenta que nos fuimos a vivir para allá. Yo cuando era niño, pues no les puedo decir que viví ahí definitivamente, pero sí viví varias temporadas en esa casa. Y pues esa casa es una casa muy grande, chicos. Es una casa muy grande y es de 2 plantas. Y cuando yo era niño, pues sí bueno, me pasaron cosas así como de que escuchaba muchos ruidos, por lo mismo grande de la casa, cuando yo me quedaba ahí que empecé a crecer, y ahí vivían mis tías, pues yo ya no me podía quedar con ellas, porque como les decía, como con mi niño al rato que empiece a crecer no lo voy a dejar con mis hijas, porque él debe de tener su espacio. En ese momento pues mis tías eran jóvenes y ellas necesitaban su espacio y yo iba creciendo y yo no podía quedarme ahí con ellas. Entonces lo que yo hacía era quedarme lo que era la sala. En la sala mi abuela o me quedaba en uno de los sillones o me ponía como una colchonetita y que quitaba y ponía cada que yo me quedaba ahí. Entonces hagan de cuenta que cuando yo me quedaba en la sala estaba la entrada, entonces hagan de cuenta que era un pasillo muy largo. Bueno, a mí en aquel entonces se me hacía muy largo. Y yo veía que pasaban sombras, chicos, veía que pasaban sombras. Y yo recuerdo que a lo mejor no sabía rezar, pero yo trataba de serlo. Porque yo claramente, y hasta la fecha, yo recuerdo que yo veía sombras que pasaban de la puerta de entrada hacia donde estaban las recámaras donde se quedaban mis tías y mi abuela. Entonces eso es lo que a mí me pasaba de niño, chicos. Pero pues ya de grande, ya cuando a mí me prestaron la casa, pues yo no le tomé mucha importancia. No le tomé mucha importancia. El chiste que llegamos, nos instalamos, pues todo muy bien, muy contentos mi esposa y yo, porque pues realmente a pesar de que no era nuestra casa, teníamos nuestro espacio, chicos, teníamos nuestro espacio. Y pues realmente recién casados con nuestra bebé, pues híjole, felices de que nadie nos molestaba, nosotros haciendo nuestra vida ahí como matrimonio y ya como papás. Entonces hagan de cuenta que pasaron los días, las semanas, los meses y todo muy bien, mi bebé iba creciendo ahí, ahí aprendió a caminar en esa casa. Ya cuando mi niña más o menos tendría que, porque en esa casa duramos como 2 años viviendo, entonces mi niña yo creo ya había cumplido el año, sí, porque ahí le hicimos su año, de hecho ahí le hicimos su fiesta de 1 año,
Y hagan de cuenta que pues sí, ahí en esa casa, no recuerdo si ya había cumplido mi bebé el año o fue después de su año. Pero bueno, en fin, en esa casa fue cuando empezamos con el negocio. ¿Se acuerdan que les había dicho de que empezamos mi esposa y yo con el negocio de la papelería? Pues ándenle, ahí mi abuela, perdón, mi abuela tenía como un local. A un costado eran como 2 cuartos y en la parte de adelante de uno yo lo utilicé como local. Estaba pegado, la casa de mi abuela es una esquina. Entonces hagan de cuenta que yo ahí empecé con mi esposa a meter lo que era lo de la papelería. Mi esposa metió pinturas, regalos y ahí abrimos. Mi esposa en aquel entonces trabajaba y fue ahí cuando yo, lo que les contaba, que tuve como una recaída, estuve como enfermo y yo atendía el local. Yo atendía el local, así como yo andaba, yo atendía el local y mi esposa iba a trabajar. Yo estaba en incapacidad, creo. Entonces hagan de cuenta que yo atendía y me quedaba yo con mi niña por las mañanas. Me acuerdo que abría a las 9 de la mañana, todos los días, 9 de la mañana, todos los días abría ahí. Y ahí empezamos con lo del negocio de las decoraciones. Y ahí es donde nos llegaban nos empezaban a llegar lo que eran los trabajos. Y mi niña, en lo que yo me entretenía, que llegaba la gente o llegaban a hacerlos, ¿sabes qué? Quiero una decoración para una fiesta. Mi niña se iba a jugar, cruzaba lo que era un patio y se iba a la otra sala de lo que era la casa. Y pues la casa era muy grande. Para nosotros como matrimonio la casa estaba enorme. Entonces a mí me daba pendiente porque esa casa, bueno, si están viendo ahí mis tías, tenía unas escaleras muy peligrosas porque mi abuela tenía unas escaleras súper peligrosas. De hecho, ahí yo me caí, se cayó una de mis tías, se cayó mi esposa. Creo que mi mamá también se cayó cuando yo vivía ahí, porque esas escaleras estaban lo que eran muy paradas, no estaban lo que eran unas escaleras tradicionales así. No, casi estaban así esas escaleras. Entonces estaban muy peligrosas. A mí me daba miedo que mi niña se fuera a subir porque les digo, mi niña aprendió a caminar. Entonces yo no podía dejar ahí a los clientes y dije, dejo aquí a los clientes, me roban, en lo que yo voy hasta allá adentro por la niña, no, ya me saquearon todo. Y pues la verdad, por ahí en aquel entonces está pegada a una colonia muy peligrosa en cuestión de peleas y de robos. Pues así empecé yo y mi niña, y yo tenía que dejar a mi niña. De repente, chicos, hubo una vez en la que yo me tocó abrir el local y llegó un cliente. Me acuerdo muy claro, llegó un cliente y mi niña me jalaba, como todavía no hablaba, me jalaba. Y yo dije, yo pensé, yo creo que era un biberón, ¿verdad? Y me jalaba. Entonces, pues yo no podía hacerle caso porque yo estaba atendiendo a ese cliente. Entonces, yo sentí que la niña caminó y dije, ya se fue para la sala, ¿verdad? Y de repente, chicos, escucho el grito de mi niña. No, se me bajó la sangre totalmente. Y corrí. Primero la busqué en las escaleras. No, pues no estaba. Dije, gracias a Dios no se cayó. Entonces corro y la veo parada justamente en medio de la sala. Les comento que para salir yo del local tenía que cruzar un cuarto, cruzar un patio, cruzar el comedor para llegar a la sala. O sea, tenía que cruzar así como en U, chicos, así, en U. Y no era una U pues chiquita, pues sí está amplia. Les comento que la casa estaba muy grande. Entonces yo llegué y agarré a la niña y la alcé y estaba privada. Entonces yo empecé a soplarle y empecé a nalguearla.
que estaba llorando. Y la agarré y de repente se empezó a controlar. Y yo dije, ¿qué le pasó? Pues hagan de cuenta que ya la calmé no me acordé ni siquiera del local, chicos, de que lo dejé abierto. Entonces, hagan de cuenta que en eso se me prendió el foco, dije local. Entonces, camino y para esto, en la sala, mi hermana le había regalado de Reyes a mi niña una cocinita que era pues más o menos como de alto, como de un poquito más de 1 metro, que era musical. Y esa cocinita no prendía a menos de que tú la encendieras con un botón. Obviamente nosotros siempre la teníamos apagada porque la cocinita tenía sonidos y música por todos lados. Era muy escandalosa. Entonces hagan de cuenta que yo, en lo que me doy la vuelta para irme al local, apenas iba a salir del comedor y empiezo a escuchar la cocinita prendida. Se empezó a escuchar mucho la música del escándalo de la cocinita. Me quedé la verdad muy frío, se me subió la sangre a la cabeza, se me puso la piel chinita, porque inmediatamente yo reaccioné y dije, esa cocinita no prende a menos de que uno la encienda manualmente, a menos de que uno le apriete el botón, que no era un botón de que si le aprietas a veces que tú digas, pues a lo mejor le apretaron, se quedó pegado y se zafó y por eso prendió. No, era un botón que se tenía que recorrer, esos botones que están duritos. Entonces ese botón no fácilmente se podía recorrer para poderse prender. Entonces fue algo inexplicable y voy y veo la cocinita. Y ya ven que los botones dicen on, off. O sea, on prendido, off apagado. Y el botón estaba recorrido donde decía off. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que esté prendida si el botón está en apagado? Ya ni siquiera le busqué, chicos. Siempre yo tenía la costumbre, porque a mí la cocina de mi abuela me daba miedo. Siempre me dio miedo, no sé por qué. Entonces lo primero que hice fue ir a ver a la cocinita. A la cocina, perdón. A la cocina grande, la cocina donde uno hace de comer, a la cocina de mi abuela. Y no, pues no había nadie. Entonces ya no le busqué más y me fui a mi local. De hecho, creo que me arrimé lo que ocupaba la niña para ya no irme para allá hasta que llegara mi esposa. Les digo, eran como las 9:10 de la mañana y yo me estuve ahí con mi niña hasta las 2, 3 de la tarde que llegó mi esposa, porque la verdad sí me dio bastante miedo el hecho de lo que había ocurrido. Esa fue la primera cosa extraña o paranormal que me pasó a mí en esa casa, ya estando viviendo ahí con mi esposa. Entonces después a mí cuando yo les platiqué eso a mi familia, a mi mamá y a mis hermanas, mi mamá me contó una anécdota que no quería decirme para no asustarme. Meses antes de que yo me fuera a vivir a esa casa, de hecho creo que más de meses, porque fue poquito antes de que me casé. Mi papá vivió ahí en esa casa él solo. Bueno, no le voy a entrar en detalles de por qué él vivía ahí solo. Ya se han de imaginar por qué. Mi papá vivía solo ahí en esa casa. Entonces, hagan de cuenta que mi mamá me platicó que mi papá le contó que cuando él estaba ahí, un día mi papá se salió a trabajar. Temprano se salió a trabajar. Entonces, dice que cuando regresó por la tarde, llegó, abrió la puerta, todo, se metió y tocaron a la puerta. Entonces él salió y era como una de esas personas como aboneros, personas que venden muebles, baterías para la cocina y eso.
le iba a entregar una batería, de hecho una batería de cocina, o una olla express, no me acuerdo qué era, a mi papá. Y le dijo, señor, aquí le traigo el pedido que nos hicieron. Y mi papá se quedó, no, pero yo no pedí nada. No, sí, la otra persona, el otro señor, que nos atendió, nos la encargó. Y mi papá se quedó así. Y que les dijo, oiga, no, yo vivo solo en esta casa. No, señor, es que en la semana vinimos y nos abrió un señor, le ofrecimos esta batería y nos dijo que nos encargaba una, que se la trajéramos hoy. Entonces mi papá les dijo, no, yo no les encargué nada y nadie vive aquí más que yo. El chiste que se quedó sorprendido tanto la persona que llevaba el pedido como mi papá. Entonces yo cuando me platicó eso mi mamá dije, no, hay algo que no está bien aquí, en esta casa, algo está pasando. Y les comento, entonces ya no era ni la primera ni la segunda vez porque les platico lo que me pasó cuando yo era niño. Y lo que me pasó con mi niña y lo que me contó mi mamá. Entonces pues ya eran tres cosas que no tenían explicación. Y más la que le pasó a mi papá, porque ya había sido una persona que ya había tenido contacto con alguien que realmente no vivía ahí. Entonces pasó una cuarta, chicos. Porque mi abuela tenía unos amigos que vivían a un lado de su casa. De hecho, que son familiares de una tía mía que también vivía ahí. Una tía política. Entonces hagan de cuenta que pues nos hablábamos muy bien. Entonces hagan de cuenta que un día llegó y me dice, ese día yo estaba ahí, porque yo estaba trabajando. Y yo ya estaba ahí, entonces se salía mi esposa a trabajar, me salía yo a trabajar. Y creo que en aquel entonces mi hermana todavía no me cuidaba a mi niña, porque hubo un tiempo en el que mi hermana, la tercera, me cuidaba a mi niña y se iba a cuidármela. Pero cuando todavía no, yo tenía que llevar a mi niña a que me la cuidara mi mamá. Entonces pues no prácticamente, más bien nadie se quedaba en la casa se quedaba sola prácticamente todo el día. Entonces hagan de cuenta que un día llegó esta vecina y llegó a saludarnos y todo, se pasaban y dice, oye, ¿te gusta mucho la música, verdad? Y digo, la música. Y la verdad es que a mí nunca me ha gustado el ruido y realmente nunca pongo música en mi casa. Entonces le digo, no, será los de la fábrica, porque del otro lado tenemos una fábrica. Y dice, no, Cristian, dice, porque cuando vivía aquí tu abuelita, pues tanto de acá de este lado todo se escuchaba como de este lado todo escuchábamos. Entonces claramente se escucha cuando el ruido viene de tu casa o cuando viene de la fábrica. Entonces yo le dije, es que ¿cómo te explico que a mí no me gusta el ruido? Y no puede ser cierto porque nunca se queda nadie aquí en la casa. La casa se queda sola todo el día. Dice, no es posible, Cristian. De hecho se escucha como voces, como si alguien platicara. Y se escucha mucho ruido, como si fuera música. Y le digo, no, para nada. Entonces mi esposa y yo platicando dijimos, mi esposa es muy temerosa, muy miedosa en ese aspecto. Dice, no, Cristian, es que algo está pasando en esta casa, yo ya no quiero estar aquí. Y realmente, chicos, decíamos, pues a menos de que alguien se esté metiendo, ¿verdad?, a la casa. Entonces lo que hacíamos ya mi esposa y yo era que cuando llegaba la noche y dormíamos, a la puerta de nuestra recámara le poníamos la cerrábamos y le poníamos una cadena y un candado, porque estábamos miedosos. Decíamos, ¿qué tal? Y que nosotros pensando que es otra cosa y realmente es alguien que se está metiendo y un día nos van a dar un susto. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Todas las noches hay que ponerle una cadena a la puerta y un candado. De hecho creo que le poníamos 2 candados.
Y todas las noches, chicos, todas las noches escuchábamos ruidos como si alguien bajara las escaleras. O sea, todas las noches mi esposa y yo nos teníamos que parar para ver entre la ventana si no bajaba alguien de las escaleras. Entonces decíamos, no, qué miedo la verdad, porque temíamos de que nos fueran a dar un susto, que alguien mortal fuera el que se estuviera metiendo y nos fuera a querer robar o nos fuera a hacer algo. Entonces pues no, nunca pasó eso. Entonces decíamos, no, entonces está pasando algo por otro lado. Pues hagan de cuenta que un día ya estábamos dormidos y de repente mi niña, la más grande, empieza a llore y llore y llore y llore sin parar de llorar. Era un llorar sin parar. Entonces mi esposa y yo estábamos buscando entre las cobijas, dijimos, tal vez le picó una araña, tal vez le picó un alacrán, y pues no encontramos nada y la niña no dejaba de llorar. La tentábamos para ver si era calentura, no traía temperatura. Veíamos a ver qué podíamos hacer. Mi esposa le dio medicamento. Fíjense, mi esposa le dio medicamento para ver si se controlaba. Pues no, la niña seguía llorando. Y yo decía, no, Saraí, ¿sabes qué? No sabemos qué tiene la niña es una bebé y no puede decirnos lo que tiene, hay que llevarla al médico. Entonces ya les estoy hablando de que ya era de madrugada. Entonces mi esposa dijo, sí, vamos, buscó los papeles de su tarjeta de la niña, su carnet, para llevarla. Y yo empecé a cambiar a la niña, a ponerle un suétercito, agarré una cobija y abrí la puerta porque les digo que les teníamos con candados. Y yo me adelanté a la sala. Entonces la niña seguía llorando sin parar y mi esposa se quedó no sé qué buscando en el cuarto. Y yo le grité, Saraí, muévele, porque yo ya tenía ansias de ir a agarrar un carro y que nos llevara al hospital, que de hecho no estaba tan lejos de ahí, como 15 minutos. Entonces, hagan de cuenta que la niña no paraba de llorar. Y yo agarré a la niña así, chicos, la agarré así y la empecé a sangolotear porque la niña se me empezó a privar. Entonces hagan de cuenta que yo la sangoloteaba y le decía, hija, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y la niña, dentro de su llorar, dentro del no poder respirar porque estaba privada, la niña hizo esto. Con su manita me apuntó así y su mano apuntaba hacia la recámara donde nosotros nos quedábamos. Para esto mi esposa seguía allá adentro. Entonces cuando la niña hace esto con su manita, yo volteo y al voltear, chicos, volteo directamente al cuarto y en la recámara hagan de cuenta que pues las puertas las dejé abiertas porque yo ya había quitado candados y cadenas obviamente para salir. Se miraba la parte de abajo de lo que era la recámara de nosotros donde nos quedábamos. Cuando yo volteo, que la niña me apunta, chicos, volteo y veo directamente hacia la cama y en la parte de abajo, chicos, veo a alguien abajo. En verdad, fíjense, ahorita que les estoy contando se me pone la piel bien chinita. A muy pocas personas yo les he platicado esto, a mis familiares, a mis tías que vivían ahí, creo que sí les había platicado, a mis papás, y a muy pocas personas, porque no nos gusta recordarlo. Entonces yo vi a esta persona de vestida de negro y con una mirada y con una sonrisa macabra, pero no les puedo decir que era una cara demoníaca, no, era una cara de una persona como de unos hombre, como de unos 45 años, pero con una cara de maldad. Entonces yo le grito a mi esposa, le digo, Saraí, salte del cuarto. Y empiezo yo, lo único que se me ocurrió, chicos, al principio empecé a maldecir, porque aquí en León dicen que cuando te pasa eso, que ves una presencia, empieces a maldecirlo para que se vaya. Entonces yo lo hice, pero yo seguía viéndolo ahí y yo me recorrí para atrás hacia la sala y mi esposa, como no sabía en ese momento lo que yo había visto,
Mi esposa lo único que hizo fue salir corriendo porque pensó que a la niña le pasaba algo. Entonces yo me asomé y seguí ahí, chicos, y ya no maldecí, chicos. Yo había pegado en la parte del comedor, donde tenemos el comedor que estaba pegado a la sala, una Virgen de Guadalupe grande, como de unos 2 metros por unos 50, estaba enorme, y empecé a orar, y en cuanto empiezo a orar y a pedirle a mi Padre Dios que nos aleje del mal y del maligno, ¿qué creen? Ya no estaba, ya no estaba. Entonces en ese momento yo le empiezo a contar a mi esposa lo que vi, y híjole, ya no queríamos entrar a ese cuarto, chicos, ya no queríamos, no recuerdo si nos quedamos ahí o sacamos cobijas para quedarnos en la sala, en los sillones, pero después de eso, chicos, ya no pasó mucho tiempo y nos salimos de ahí. Nos salimos de ahí porque ya no pudimos con eso. Entonces quiero pensar, o pensamos, que lo que le pasó a mi papá, de que alguien salió y pidió eso, pues era la misma presencia que se nos apareció a nosotros abajo de la cama. ¿Cómo ven? Entonces, pues les comento que es algo que no me gusta platicarlo por lo que nosotros vivimos, porque es algo muy desagradable, algo que no nos gusta platicar, pero se los comparto para que sepan las vivencias que nos tocó vivir en esa casa. Así es. ¿Cómo ven, chicos? Pues esta es la historia de terror del día de hoy. Más que de terror, como les dijera, como una anécdota de una vivencia que no se la deseo a nadie. Porque, créanmelo, que yo veía sombras, como se los conté de niño. Yo escuchaba ruidos, pero lo que yo vi ese día era real. Era real y nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Cómo ven? Pues hasta aquí dejo este video, chicos. Espero, híjole, ¿cómo les puedo decir? Ojalá les haya gustado. Más bien no les va a gustar, ¿verdad? Pero es lo que nos tocó vivir, ¿sale? Ojalá sea de su agrado. Denle like, chicos. No se olviden de suscribirse a mi página, por favor. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada que yo suba un video. Nos vemos, hasta luego. Bendiciones.